Bueno, ya estamos aquí para revisar esta siguiente parte de lógica. Bueno, esto es rápido, no vamos a tardar mucho, son solamente 2 láminas las que les voy a presentar. Entonces, estamos con lógica. Lo que vamos a ver ahorita es lógica simbólica. En algún momento vimos lo que era la lógica formal, la lógica que corresponde a lo que Aristóteles desarrolló. En este caso vamos a ver la lógica simbólica. Bueno, en la lógica simbólica se utilizan proposiciones lógicas. ¿Qué es eso? Un enunciado, lo que conocemos como un juicio o una combinación de juicios. ¿De acuerdo? Un ejemplo es, hoy es viernes. Para no tener que volver a escribir todo mi enunciado, hoy es viernes, entonces lo simbolizamos, por eso se llama lógica simbólica. Y representamos por lo común a un enunciado, a una proposición con una letra, en este caso P. P me representa un enunciado, cualquier proposición lógica. Hoy es viernes, hoy es martes, Juan se casa, la mujer es bonita. Cualquier proposición que se establezca se puede representar con una P o si tengo otra proposición con una Q. Ahora, esa proposición puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, hoy es viernes, es falso. ¿Sí? Puedo negar esa proposición, decir, hoy no es viernes. Eso es verdadero. Y entonces las proposiciones tienen una validez, ¿sí? Que puede ser una proposición, puede ser verdadera o puede ser falsa. Si negamos esa proposición, entonces cambia su validez. Si era verdadera, entonces cambia a falso. Si era falsa, entonces cambia a verdadera. ¿Ok? Por hacer la negación. Luego, vamos a tener una serie de conectivos lógicos. ¿Qué son los conectivos? Son algunos argumentos en lógica que me permiten unir una proposición con otra. ¿Sí? 4 son los más importantes. La conjunción, que significa o. ¿Sí? Hoy es viernes, hoy es martes. ¿Ok? Una u otra. ¿Ok? La disyunción, donde juntamos, ¿sí?, las dos proposiciones, pero se juntan con el conectivo y. Esa es una disyunción. ¿Ok? Entonces tenemos y. Implicación. Si un argumento sucede, entonces el otro sucede. Y se dice sí, entonces sí. Esto que ven ahí es una flechita que apunta de P a Q. Doble implicación. Es cuando decimos que P sucede sí y solo si Q sucede. Y Q sucede sí y solo si P sucede. Es una doble implicación. Es decir, P sucede sí, entonces Q sucede. Y Q sucede sí, entonces P sucede. ¿Ok? Y de ahí vamos a tener las tablas de verdad para esos conectivos y lo que conocemos como las inferencias lógicas, que son premisas y una conclusión. Bien, entonces vamos a continuar. Estas son la introducción a lo que vamos a revisar. Entonces vamos a cambiar de lámina y vamos con esta de aquí. Aquí está. Bueno, es básicamente lo mismo, ¿sí? Estamos en la lógica simbólica y tenemos proposiciones. Una proposición es un enunciado, ¿sí? Hay animales carnívoros. Esa es una proposición, ¿de acuerdo? La proposición puede ser mucho más larga, ¿sí? Puedo poner una proposición. En los Estados Unidos de Norteamérica se realizaron elecciones presidenciales. Esa es una proposición, ¿ok? Podemos escribir cualquier otra cosa. Puede ser todo un párrafo, podría ser una proposición. Lo que hacemos con esto es que la lógica establece ya reglas
que son válidas para cualquier proposición que podamos establecer. Por lo tanto, podemos analizar una proposición, es decir, podemos analizar argumentos desde la lógica, ¿sí? Simplemente porque ya están establecidas las reglas. Solo identificamos cómo se están escribiendo esas reglas, ¿ok? Por eso se llaman reglas de inferencia, pero vamos por partes. Bueno, puedo tener una proposición y esa proposición tiene una validez. La proposición puede ser verdadera o falsa, ¿ok? Por ejemplo, hay animales carnívoros. Eso es verdadero, ¿sí? Podemos negar la proposición. Decimos, no hay animales carnívoros. Estoy negando la proposición. Y vean, negué la proposición y como la primera era verdadera, entonces su negación es falsa. Entonces es falso decir no hay animales carnívoros. ¿De acuerdo? Y así, si la proposición es falsa y la niego, entonces es verdadera. ¿Ok? Bueno, ahora, esas proposiciones las podemos juntar por medio de conectivos lógicos, ya sea la disyunción, conjunción, implicación o doble implicación. Ya vimos, la disyunción es P o Q. La conjunción es P y Q. La implicación es si P, entonces Q. Y la doble implicación es P, sí y solo si Q. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros reunimos o conectamos dos proposiciones, dos, aquí en este caso dos, entonces tienen su tabla de verdad o tabla de validez, cada una de esas conexiones lógicas, al conectar dos proposiciones. Ahora, ¿cuál es la combinación? Una proposición puede ser verdadera, aquí está, y la otra proposición también ser verdadera. La otra combinación, una proposición puede ser verdadera y la otra ser falsa. La otra combinación, una proposición puede ser falsa y la otra verdadera. Y por último, que las dos sean falsas. Son combinaciones, son las únicas posibilidades cuando yo tengo dos proposiciones. Cuando tengo dos proposiciones, mi combinación es que las dos sean verdaderas, que una sea verdadera y la otra falsa, que una sea falsa y la otra verdadera, o que ambas sean falsas. Esas son las combinaciones. Bueno, bajo esas condiciones, mis conectivos van a ser verdaderos o falsos. El conectivo, o sea, la disyunción o la conjunción o la implicación o la doble implicación. Y estas son las famosas tablas de verdad para dos proposiciones. ¿Puedo tener más combinaciones? Sí, más proposiciones, claro, y hacer análisis. Y los análisis pueden ser muy complejos. La lógica puede ser tremendamente compleja, ¿ok? ¿Se puede analizar un discurso político desde la lógica? Sí. Podemos revisar cada uno de los argumentos que propone en ese discurso político y entonces ver qué combinaciones se están haciendo y para eso se utilizan las reglas de inferencia. ¿Qué son las reglas de inferencia? Bueno, esas reglas para esas proposiciones y ese tipo de conectivos, dos premisas nos llevan a una conclusión. Una de ellas se llama el modus ponens, ¿sí? Bueno, ese modus ponens significa que si P, entonces Q, y en la siguiente proposición tengo P, en la conclusión tendrá Q. Y esto se va a cumplir siempre. Siempre se va a cumplir esta regla. Hay 9 reglas, si lo pueden ver aquí, existen 9 reglas y esas reglas se van a cumplir para todas las proposiciones. Recuerden que P y Q puede ser sustituido con cualquier cosa, lo que sea, cualquier argumento que nosotros podamos establecer, ¿sí? Un ejemplo, si hay animales carnívoros, entonces hay animales herbívoros. Hay animales carnívoros. Por lo tanto,
hay animales herbívoros. Eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿sí? Se puede cumplir esto, entonces, pues esta es una regla de inferencia. Bueno, ¿para qué sirven también las reglas de inferencia? Pues para probar una conclusión, para ver si a la conclusión que llegamos a partir de premisas, ¿recuerdan? Que nosotros establecemos premisas y llegamos a una conclusión. Y lo que se hacen es analizar esas premisas y ver si podemos llegar a la conclusión utilizando estas reglas válidas, ¿sí? Y ver, obviamente, la validez de esos argumentos, ¿sí? Porque si alguna de nuestras proposiciones es falsa, vean, si nuestra proposición es falsa, la segunda, entonces la implicación es falsa. La doble implicación es falsa, ¿sí? Mientras que la disyunción es verdadera, la conjunción es falsa. Entonces, vean, para que un conectivo sea verdadero, la disyunción, para decir P o Q, entonces ambas tienen que ser verdaderas. De lo contrario, mi conclusión será falsa. Bueno, mi conectivo, o sea, el conectivo que tengo. Y entonces vean, para que esto funcione, para que P, entonces Q, funcione, ¿qué necesito? O que las dos sean verdaderas, o que las dos sean falsas, aquí está, o que la primera sea falsa, pero la segunda verdadera, ¿sí? Si eso se cumple, entonces mi regla de inferencia es válida, ¿sí? Porque P, entonces Q, si P, la conclusión es Q. Para que esto sea válido, entonces tenemos que ver la validez de las proposiciones, ¿ok? Y para cada una de las conjunciones. Bueno, eso es la lógica. Eso es lo que tienen que saber ustedes, ¿sí? ¿Es mucho más complejo? Sí. Lo que se llama la lógica superior utiliza estas cosas y hace, bueno, mucho más complejo. No es sencillo. Yo no soy lógico, así es que no les puedo explicar mucho más y tampoco ustedes van a ser lógicos, ¿sí? Para ser lógicos a veces hay que hacer una maestría, incluso un doctorado y luego todavía mucho más, ¿sí? Porque además hay otras lógicas, hay otras formas de hacer todos estos análisis y son bastante complejos, ¿ok? Ahora, Aristóteles estableció una serie de categorías. Bueno, ¿qué es una categoría? Es enunciar o declarar. Un enunciado es una categoría, ¿ok? Y entonces Aristóteles estableció que hay 10 categorías. Ajá, acuérdense que dentro de la lógica tenía las categorías. Entonces, él enuncia cada una de esas categorías. Bueno, para el ser absoluto o el ser de las cosas, ¿sí? Tiene esas 10 categorías divididas en sustancia y en accidentes. Esos accidentes pueden ser intrínsecos, propios del ser, o extrínsecos, fuera del ser o que se realizan hacia afuera del ser. Bueno, esos son la cantidad, cualidad, relación, ¿sí? Luego tenemos la posición, el tiempo, lugar y condición. Luego están la acción y la pasión. Esas son 10, mire, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí están las 10 categorías, ajá, relacionadas con la oración. ¿Cuáles son las partes de la oración que están relacionadas con las categorías? La sustancia es lo que llamamos sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Una cosa, un objeto. Manzana, pera, vaso, casa, árbol, montaña, persona, niña, viejo. Esos son sustantivos. Y acuérdense que en nuestro idioma a los sustantivos se les determina con un artículo, el, la o lo. ¿Ok? Bueno, en nuestro caso es nada más es el o la. ¿Sí? El perro, el gato, la casa, la manzana, la zanahoria. Entonces, esos son los artículos, ¿ok? Que determinan a un sustantivo. Y el sustantivo es la sustancia, ¿ok? Ahora, el adjetivo es lo que califica. Y el adjetivo, pues en español aprendemos que hay adjetivos de cualidad,
de cantidad y de relación, ¿sí? Los adverbios, pues sabemos que hay adverbios de lugar, adverbios de relación y muchos otros adverbios, ¿ok? El verbo, siempre hablamos del verbo como una acción o como una pasión, ¿ok? Los verbos siempre decimos, el sujeto realiza la acción del verbo, pero también el sujeto tiene una pasión o la pasión del verbo. Por eso son estas las cualidades o categorías de lo que es una sustancia, ¿ok? Del ser, ¿sí? Y el participio, que es pasión, digo posición o condición. Bueno, esas son las relaciones que se hacen de las sustancias, digo, de las categorías de Aristóteles, con el lenguaje, en el caso de nosotros, ¿no? Para que más o menos puedan medio identificar. Cuando ustedes arman una oración, pues ahí pueden tener. Vean, aquí tengo animales. Animales es un sustantivo, por lo tanto es sustancia, ¿sí? Carnívoros, ¿ok? Esa es una cualidad, es un adjetivo, ¿sí? Es una cualidad, ¿sí? Animal carnívoro. Hay es un adverbio de lugar. Y entonces vean, aquí tengo una proposición que le da categorías al ser, ¿ok? ¿A cuál ser? Pues al ser animal, ¿sí? Y entonces le estamos dando cualidades. Y por eso Aristóteles hace todo el desarrollo de su lógica formal y después se desarrolla la lógica simbólica, donde ya estas cosas se traducen en simbologías. Por eso se llama lógica simbólica. Y esa lógica simbólica tiene reglas. Por eso la lógica se le llama ciencia formal. Lo vieron ustedes en Ciencias para el Mundo Contemporáneo, en la primera parte donde clasificaron a las ciencias en ciencias formales, ciencias prácticas, ciencias empíricas y cuestiones así. ¿De acuerdo? Bueno, con esto terminamos esta primera parte, bueno, esta última parte ya de la lógica. Con esto termina la última, esta es la tercera y última parte de la lógica que habíamos visto. Bueno, entonces termino la grabación.